Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que me parece, bueno, simplemente impresionante. Ya leyeron el título, ¿verdad? Kerem Bürsin, el caballero, apoya a su ex en la adversidad. Madre mía. ¿No les parece que esto es un notición? Personalmente me encantan las historias que nos demuestran la nobleza, la madurez y el respeto que puede existir entre dos personas, incluso después de una ruptura sentimental. Y Kerem Bürsin, este guapísimo actor turco que todos conocemos y amamos, parece ser un verdadero ejemplo de ello. Así que en este vídeo vamos a desglosar esta historia. Vamos a analizar qué pasó, cómo se desarrolló esta situación, y sobre todo, qué podemos aprender de la actitud de Kerem. Porque sinceramente creo que hay mucho que sacar en claro de todo esto, mucho que reflexionar y que aplicar en nuestras propias vidas. Antes de que sigamos, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre tus temas favoritos, desde el análisis de personajes hasta las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y comencemos. Bien, para ponernos en contexto, hablemos de la ex de Kerem Bürsin. Me refiero a Hande Erçel, también actriz, conocida por su papel en la exitosa serie Love is in the Air, donde, casualmente, compartió pantalla con, adivinen. Kerem Bürsin. La vida a veces es un guión de telenovela, ¿verdad? La relación de Kerem y Hande fue muy pública. Eran la pareja de moda. Todo el mundo hablaba de ellos. Se les veía juntos en todas partes, desde eventos importantes, alfombras rojas deslumbrantes y premieres de películas, hasta fotos en redes sociales donde demostraban su cariño y complicidad. Compartían momentos de risas, viajes románticos y declaraciones de amor. Parecían una pareja perfecta, ¿no? Pero como suele ocurrir, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo decidieron poner fin a su relación. Los motivos, como suele suceder en estos casos, se mantuvieron en privado. Las especulaciones y los rumores inundaron los medios, pero la verdad, como siempre, estaba en el corazón de los involucrados. Lo que sí sabemos y lo que es más importante es que a pesar de la ruptura, parece que mantuvieron una relación de respeto y cordialidad, un lazo invisible basado en el afecto y el entendimiento mutuo. ¿Y qué fue lo que desató esta historia de Kerem, el caballero? Pues la situación de adversidad que enfrentó Hande. Lamentablemente la actriz tuvo que lidiar con un momento muy duro. Su hermana Gamze Erçel fue diagnosticada con cáncer. Imagínense el dolor y la angustia que esto supone para una persona, para una familia. Es un momento que te cambia la vida por completo, y que te pone a prueba en todos los sentidos. El impacto emocional, la incertidumbre, el miedo. Todo se mezcla en un torbellino difícil de gestionar. Es una experiencia que nadie debería tener que vivir. Y aquí es donde entra en escena Kerem Bürsin. A pesar de ya no ser pareja de Hande, se mantuvo al margen, pero muy presente, al menos de manera indirecta. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, respetando el proceso de Hande y Gamze. No hubo declaraciones sensacionalistas ni entrevistas buscando titulares. No se aprovechó de la situación para generar más ruido mediático. Al contrario, se mantuvo discreto y respetuoso con el dolor ajeno. Entendió la gravedad de la situación y optó por la prudencia y la empatía, un gesto que dice mucho de su carácter. Pero lo más impresionante fue la forma en que Kerem mostró su apoyo. A través de sus acciones, en silencio pero con gran impacto. Mostrando su apoyo a Hande y su familia, no solo con palabras, sino con hechos. Se dice que Kerem estuvo presente en algunos momentos importantes, brindando su apoyo de manera sutil pero significativa. Se le vio, según diversas fuentes y testigos, brindando su apoyo, no solo a Hande, sino también a Gamze y a toda la familia Erçel. Mostrando solidaridad, empatía y, sobre todo, respeto. Estuvo allí sin ser intrusivo, ofreciendo su hombro y su mano amiga. Este tipo de apoyo, en momentos así, es invaluable. La presencia de alguien que conoces y que te quiere, aunque ya no sea en un contexto romántico, puede ser un bálsamo para el alma. La simple compañía, una palabra de aliento, un gesto de cariño. Todo eso suma y ayuda a sobrellevar la tormenta. Y Kerem, con su actitud, demostró ser un verdadero amigo. Esto, por supuesto, trascendió a las redes sociales y a los medios de comunicación.
La noticia de la actitud de Kerem obviamente se hizo viral. Todo el mundo hablaba de su nobleza y de su caballerosidad. Los comentarios en las redes sociales fueron, en su mayoría, positivos y elogiosos. La gente elogiaba su madurez y su capacidad para anteponer el bienestar de los demás a cualquier otro sentimiento, a cualquier rencor o resentimiento. Se hablaba de su en corazón, de su empatía y de su capacidad para ponerse en el lugar del otro. Es que, amigos, esto es lo que lo hace especial. En un mundo lleno de ego, de superficialidad y de conflictos, es refrescante ver una historia como esta. Una historia que nos demuestra que es posible mantener una relación cordial, incluso después de una ruptura amorosa. Una historia que nos enseña el valor de la empatía, de la solidaridad y del respeto. Una historia que nos da esperanza y nos inspira a ser mejores personas. En un momento donde las redes sociales se inundan de noticias negativas y donde a menudo se glorifica la competencia y el individualismo, la actitud de Kerem es un faro de luz. Nos recuerda que la bondad y la compasión son fuerzas poderosas que pueden cambiar el mundo, empezando por nuestro círculo más cercano. Kerem Bürsin, en esta situación, ha demostrado ser mucho más que un actor guapo y talentoso. Ha demostrado ser una persona con valores, con un corazón grande y con una gran capacidad para entender y apoyar a los demás. Ha demostrado ser, en pocas palabras, un caballero en el sentido más noble de la palabra. No solo por su apariencia física, sino por la forma en que se comporta y por la forma en que trata a los demás. ¿Pero por qué es tan importante esta historia? ¿Por qué nos conmueve tanto? Creo que la respuesta es sencilla, porque nos recuerda que somos humanos, que todos somos vulnerables y que todos necesitamos apoyo en momentos difíciles. Nos recuerda que la vida está llena de altibajos y que, a veces, la mejor manera de afrontar las adversidades es con la ayuda de los demás. Además, la actitud de Kerem rompe con los estereotipos. Nos demuestra que los hombres también pueden ser sensibles, empáticos y comprensivos. Nos muestra que la fortaleza no está reñida con la bondad, y que ser un hombre de verdad significa ser una persona de bien, dispuesta a tender una mano a quien lo necesita sin importar las circunstancias. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, creo que hay varias lecciones importantes que podemos extraer. En primer lugar, la importancia de la madurez y la responsabilidad emocional. Kerem demostró que es posible superar una ruptura amorosa de forma sana y respetuosa. Esto implica aceptar la situación, dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente y en el futuro. Implica también no guardar rencor ni resentimiento, sino mantener una actitud positiva y constructiva. En segundo lugar, la importancia de la empatía y la solidaridad. Ante la adversidad es fundamental apoyar a quienes lo necesitan, sin importar el pasado que tengamos con ellos. Mostrar compasión, ofrecer una palabra de aliento, brindar ayuda en lo que sea posible. Todo eso es importante y contribuye a hacer del mundo un lugar mejor. Y por último, la importancia de la discreción y el respeto. En situaciones difíciles es crucial mantener la calma, evitar el sensacionalismo y respetar el dolor ajeno. No se trata de buscar el protagonismo ni de aprovecharse de la situación para obtener beneficios personales. Se trata de ser humano, de mostrar compasión y de acompañar a quienes sufren. Además de la actitud de Kerem, también es importante analizar la reacción del público. La gente reaccionó de manera muy positiva a la noticia, lo cual demuestra que en el fondo, todos valoramos la nobleza, la empatía y el respeto. Queremos ver un mundo mejor, un mundo en el que las personas se preocupen por los demás y no solo por sí mismas. Queremos que la bondad y la compasión sean los valores que primen en nuestra sociedad. La reacción del público también nos indica que hay una sed de autenticidad. En un mundo donde la imagen a menudo es más importante que la realidad, la actitud de Kerem fue un soplo de aire fresco. Fue una demostración de que las personas siguen valorando los actos sinceros y desinteresados. En resumen, Kerem Bürsin nos dio una lección de vida. Demostró que es posible ser un caballero, un hombre de bien, incluso después de una ruptura amorosa. Demostró que la empatía, la solidaridad y el respeto son valores fundamentales que debemos practicar en nuestro día a día. Y sobre todo nos demostró que la nobleza no es una cualidad que se encuentra en todos, pero que cuando se manifiesta, es realmente impresionante y puede cambiar el mundo, al menos el de las personas que la reciben. Pero la historia no termina aquí. Esta situación también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y emocional.
La enfermedad de Gamze y el apoyo que recibió de su familia, amigos y, en este caso, de su cuñado, nos recuerda lo crucial que es el apoyo social en momentos de crisis. Hablar abiertamente sobre nuestras emociones, buscar ayuda profesional si es necesario y rodearnos de personas que nos quieren y nos apoyan, son elementos fundamentales para afrontar la adversidad y salir adelante. Además, la actitud de Kerem nos invita a ser más conscientes de nuestras relaciones interpersonales. A valorar a las personas que nos rodean y a cuidar los lazos que nos unen. A ser más comprensivos, a perdonar y a olvidar los rencores del pasado. A darnos cuenta de que al final, lo más importante es la conexión humana. Y también nos recuerda que la fama y el éxito no lo son todo. Kerem podría haber elegido aprovechar la situación para ganar más notoriedad, pero optó por la discreción y la empatía. Demostró que la verdadera grandeza reside en la humildad y en la capacidad de ayudar a los demás. Finalmente, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel nos invita a reflexionar sobre el concepto de amor. El amor no siempre es romántico. El amor puede manifestarse de muchas formas, en la amistad, en la familia, en el apoyo incondicional. Y a veces el amor más puro y sincero es aquel que se demuestra en silencio, sin pedir nada a cambio. Así que amigos, espero que este vídeo les haya gustado y les haya parecido tan interesante como a mí. Hemos analizado la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, hemos reflexionado sobre la importancia de la madurez, la empatía y el respeto, y hemos concluido que Kerem Bürsin es, sin duda, un caballero, un ejemplo a seguir y una inspiración para todos nosotros. Un actor talentoso, un hombre con valores y un ser humano excepcional. Si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar su comentario abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. ¿Qué les pareció la actitud de Kerem? ¿Qué otras historias de nobleza conocen? ¿Qué valores creen que son más importantes en la sociedad actual? Cuéntenme todo. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.